Nuestro pastor Saúl Pérez Muñoz nació el 30 de septiembre del año 1948. Llamado a servir desde muy joven al Señor Jesús, su legado el día de hoy es poderoso. Indiscutiblemente, fueron muchos los episodios que lo marcaron profundamente a lo largo de su vida. Recordamos que tras el fallecimiento de su madre, él y sus hermanos, siendo todos aún muy pequeños, fueron ingresados en un orfanatorio. Así que el comienzo de esta vida tan dura no fue más que la preparación de parte de Dios para un ministerio que vendría en un futuro muy cercano, desde muy temprana edad, y que duraría 56 años, culminando con su muerte a los 73 años de edad. Así pues, el Señor lo llevó a prepararse teológicamente, ingresando al Instituto Bíblico, donde aprendería la palabra de Dios, además de memorizarla. Recordamos cómo solía recitar versículo tras versículo de la palabra, con punto y coma. Incluso recitaba capítulos enteros. Siempre había de parte del pastor Saúl Pérez una palabra que nos daba aliento, un consejo sabio, exhortación, incluso a veces una disciplina, pero siempre lo hacía con amor. Era un amigo, era padre, era maestro, misionero, hermano, suegro, abuelo, pastor. Era un siervo fiel. En nuestros recuerdos está presente como un ejemplo de disciplina y de humildad. Esto lo mostraba desde el púlpito dando un mensaje poderoso respaldado por el Espíritu Santo, pero también cuando lavaba los baños en el templo y los pasillos. Todo esto y aún innumerables cosas más son las que conforman el legado de nuestro pastor. Lamentamos profundamente su pérdida. Él luchó hasta el último momento por su vida, pero los planes de Dios eran diferentes. Él quería ya abrazarlo y decirle: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que sabemos que nuestra esperanza está viva y que volveremos a ver a nuestro querido pastor allá en los cielos junto con el Señor. Pues Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a comenzar dándole gracias a Dios por este día, por su presencia. Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Dios, tu presencia, Señor, se mueva sobre cada persona. Tu Espíritu Santo toque la mente y el corazón de cada persona en este lugar. Y, Señor, tú recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Señor, que cada persona que entre a este lugar, si viene, Señor, con tristeza, pueda salir bendecido y feliz. Que pueda salir, Señor, si viene con enfermedad, con sanidad. Si viene con cargas, Señor, pueda salir, Señor, sin cargas, liviano, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor Jesús. Y vamos a tener un tiempo de adoración. ¿Cómo ven? Vamos a tener un tiempo de adoración, de adorar a Dios, de exaltar al Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad? Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos a buscarle a Él, venimos a adorarle, venimos a llenarnos de Él. Y la Biblia dice que vengan a Él los que estén trabajados y cargados, que Él los va a hacer descansar. Entonces venimos a dejar nuestras cargas a Él. Y si tú vienes cargado, deja tus cargas en Él. A los pies de Cristo ahí hay seguridad. A los pies de Cristo ahí hay libertad. Así que empieza a adorar al Señor y dile: Jesús, a tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor, no hay otro lugar más alto, no hay otro lugar mejor que estar en tu presencia, Señor. Y hoy en esta tarde estamos en tu presencia, dándote gracias, Señor Jesús. Y levantamos nuestras manos a ti en adoración, en rendición, porque solamente tú eres el único Dios. Solamente tú eres digno de ser exaltado, de ser adorado, Señor Jesús. Levanta tus manos y dile a Jesús: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me poso en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Recibe, Señor, Hijo de Dios, recibe
cuán grande eres, Señor Jesús. Cuán grande eres, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y su nombre sobre todo. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, y su nombre sobre todo, y su nombre sobre todo. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Que es que escuche tu voz. Dile cuán grande eres, Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuán grande eres, Jesús, cuán grande eres, cuán grande eres, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Amén. Nuestro Dios es grande, amén. Hoy vamos a hacer a conmemorar, vamos a recordar, ¿verdad? Y vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo. Y yo quiero dar un mensaje, ¿verdad? Que mi papá dio hace ya 11 años. Y yo le dije un día: papá, ¿puedo predicar este mensaje que tú hiciste? Y me lo dio, ¿verdad? Y quiero decir algo de lo que él preparó en aquel tiempo cuando faltó o murió mi mamá. Les digo, ayer partió mi papá con el Señor a eso de las 9:45 de la noche. Y la Biblia nos muestra y nos habla, ¿verdad? Que para el Señor, ¿verdad? Es una bendición para aquella persona que muere en el Señor. Hoy muchas personas tienen miedo a la muerte. Hoy muchas personas, ¿verdad?, tienen miedo a morir, y mucha gente no está lista para estar con el Señor.
Mucha gente no está lista para el día que Dios quiera llevárselos. Y la Biblia dice en Salmo 116, versículo 15, que es hermosa a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto dice la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, fíjate lo que dice la Biblia. Yo quiero que lo leas juntamente conmigo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y hay una palabra que dice ahí, bienaventurados. ¿Puedes repetir conmigo esta palabra, bienaventurados? Esta palabra bienaventurados significa feliz. Yo había escuchado 7 veces feliz o muchas veces feliz significa bienaventurados. Eso significa, y dice la Biblia, lo puedes leer conmigo ahí en Apocalipsis 14, 13, dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, el Espíritu, porque ellos descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dice la Biblia que los que creen en el Señor y que mueren en el Señor son bienaventurados, son felices. ¿Por qué son felices? Porque ya están en la presencia del Señor, están gozando. Allá no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento. La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nosotros. Y dice la Biblia que sí, dice el Espíritu, porque ellos descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, mi papá ya está descansando de sus trabajos, ¿verdad? Pero sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Por eso la palabra de Dios nos insta a predicar el evangelio. La palabra de Dios nos insta a vivir vidas santas, vidas íntegras, vidas rendidas al Señor, porque no sabemos qué día Dios nos vaya a llamar a cuentas. Es más, tú no sabes el día que Dios te va a llamar a cuentas. La Biblia dice que no sabemos lo que va a dar de sí el día, que la vida es como una neblina que ahorita está y al rato desaparece, como una flor que en la mañana sale y en el atardecer se marchita. Así es la vida, y esto es una realidad. Y hoy quiero que reflexionemos en esto. Decía la palabra de Dios: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque ellos descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiero darles una reseña del legado de mi papá, de nuestro pastor Saúl Pérez Muñoz. Él fue un hombre poderoso en Cristo Jesús, y Dios lo llamó a servir desde que era joven. Él nació el 30 de septiembre de 1948. Y fueron muchos sus episodios en su vida. Y uno de ellos fue que desde pequeñito, con sus hermanos, con sus hermanitos, quedaron ellos huérfanos. Muere mi abuelita. Y vivieron una vida dura. Estuvieron en un orfanatorio. La directora era la hermana Liola Speaker. Y ahí vivieron su infancia, su niñez. Ahí vivieron, ¿verdad? Sus amigos en esa infancia y hasta la actualidad. Antes de partir, mi hermano el pastor Juan Speaker, Tomás Speaker y varios otros que podés decirles que estuvieron en el orfanatorio. Ellos estuvieron ahí porque sus papás eran los directores, pero estuvieron más personas, ¿verdad?, que ahorita están sirviendo al Señor. Entonces ellos vivieron una vida dura. Mi papá vivió una vida dura, pero tuvo una preparación para el futuro en el ministerio. Se fue a preparar, fue a buscar de Dios, se fue a preparar y tuvo una preparación. Salió fuera del instituto en Reynosa, estuvo estudiando, conoció a mi mamá en las misiones, ¿verdad? Ahí estuvo estudiando también en Reynosa. Y Dios en cada situación lo preparó para servirle desde muy temprana edad. Y ese es el legado que yo les estoy diciendo. Y este es el legado. Yo estoy aquí parado por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el llamado es de Dios, pero también por el ejemplo de un padre. Y yo insto a los padres a que seamos ejemplo para nuestros hijos, para poder dejar un legado de búsqueda de Dios, de integridad, de santidad, de servicio a Dios.
Yo animo e insto a todos los padres que vivamos para el Señor. El apóstol Pablo decía: si vivimos, para el Señor vivimos. Que sea una realidad, que vivamos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Así que yo te invito. Yo puedo decir esto de mi papá, muchos de ustedes lo conocieron. Él fue un ícono en esta ciudad. La mayoría de las iglesias, muchísimas iglesias que hay en Uruapan, salieron del Centro Bíblico Emanuel. Durante muchos años, 33, 34 años, tuvo un instituto bíblico donde muchas personas fueron a estudiar y hay muchísimos pastores sirviendo a Dios en la actualidad. Se esforzó, luchó, sirvió al Señor con todo su corazón. El instituto bíblico fue una pauta para prepararse teológicamente cuando él salió fuera y se formó como un hombre fiel al estudiar y a memorizar la palabra. Yo puedo decirles de mi papá, yo a veces cuando estos últimos días, ¿verdad? Que él predicó aquí, yo se los presumía, pero él se sabía capítulos completos de la palabra de Dios y nos los recitaba, capítulos completos. Y pastores, amigos de él, decían: oye, ¿qué memoria tienes? Entonces él fue fiel a Dios, ¿verdad? Y al estudiar su palabra, al memorizar la palabra de Dios, a recetar pasajes completos, capítulos completos, ¿verdad? Y eso nutría nuestras vidas espiritualmente. Y siempre había un consejo sabio de parte de Dios para nuestras vidas, una exhortación, y la exhortación la hacía con amor. Él para mí y para mucha gente fue un pastor, fue un amigo, un maestro. Él fue un misionero, un padre, fue un hermano, fue un suegro, un abuelo. Era un siervo de Dios, un siervo fiel. Él sirvió a Dios hasta el día de ayer, 56 años de ministerio. Él muere a los 73 años. Y lo que más me asombra de mi papá fue su enorme sencillez. Su enorme sencillez y su humildad. Fue un ejemplo de servicio. Desde el púlpito él transmitía un mensaje poderoso, pero también cuando él lavaba los baños, porque yo lo veía lavar los baños, barrer la iglesia, a veces él hacía el aseo de toda la iglesia solo. ¿Sí? Y no se quejaba, o sea, humildad, sencillez. De repente lo veía y con el barriendo y el trapero solo cantando. Recuerdo 3 de la mañana, casi siempre se paraba y cantando, donde quiera que esté, siempre temprano cantaba, adorando al Señor. En Guanajuato, pues oye, tu papá nos despierta bien temprano, ya está cantando. Antes de que canten los gallos, ya está él adorando al Señor. ¿Por qué? Porque amaba la presencia de Dios y amaba adorar al Señor Jesús con todo su corazón. Entonces fue un ejemplo de servicio, de humildad, de sencillez, desde dar el mensaje hasta lavar los baños del templo, los pasillos. ¿Qué puedo decir? Fue un gran ejemplo para mí. Fue gran ejemplo para muchas personas. Y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de dar ejemplo a nuestros hijos. Claro que sí, lamentamos su pérdida. Y hasta el último momento, ¿verdad? Luchó por vivir, se esforzó. Pero los planes de Dios eran diferentes. Dios ya quería llevárselo a su presencia. Dios, ¿verdad? Lo abrazó. Dios lo recibió, el Señor Jesucristo lo recibió y pudo decirle: bienvenido. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel. ¿Sabes qué dijo Jesús?
Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la esperanza que tenemos. Les decía, mucha gente tiene miedo a morir, pero Jesús, que es el camino, en San Juan 14:6, Él es la verdad. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Él nos está dando esta esperanza: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, una persona muere ahí, pero deja el cuerpo para estar con el Señor. Él está viviendo eternamente. Por eso tú y yo debemos de recapacitar, debemos de ver cómo estamos viviendo nuestras vidas. Así como decía el rey David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que dirijamos nuestra vida a buscar al Señor, a vivir en santidad, a estar preparados para un día con el encuentro con nuestro Señor. Para que tú puedas decir, como el apóstol Pablo, y yo creo mi papá lo hizo de esta manera también: el tiempo de mi partida. Y en Filipenses 20:23 al 23 dice: de mi partida está cercano. Bueno, es segunda de Timoteo, perdón. He peleado la batalla, he acabado. Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Jesús prometió venir. Jesús prometió venir por su iglesia, pero ya varias personas han partido con Él. Y es hermosa la muerte de aquellas personas que mueren en el Señor. Es hermosa, oh Jehová, la muerte de sus santos. Quiero decirte algo: el apóstol Pablo no creía en la resurrección antes de tener ese encuentro con Jesús. Él no creía en la resurrección hasta que tuvo un encuentro con Jesús rumbo a Damasco. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Y su vida del apóstol Pablo fue transformada, que predicó por todas partes la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos en la Biblia las epístolas paulinas. La mayoría del Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice en 1 Corintios 15:19, dice: si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres, indignos de conmiseración. Pero dice versículo 20 y 21: mas ahora Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más grandes hombres de conmiseración. Pero ahora dice: Cristo ha resucitado. Dice: primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por resucitar? Ahora, por su resurrección nosotros tenemos vida, y tenemos vida en abundante. Una persona que muere en Cristo Jesús, déjame decirte esto, porque a veces malentendemos las cosas. No es morir en una religión, no es morir en la religión cristiana, porque gente asiste a una iglesia como una religión. Quiero decirte que la religión no salva. Puedes estar con los testigos católicos, mormones, adventistas, no sé cuántas religiones te puedo citar ahorita, muchísimas, y ninguna de esas salva. Solamente Jesucristo salva. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros tenemos esa esperanza. No somos como los demás que lloran y están llorando y están con una incertidumbre de dónde van a pasar la eternidad. Jesús nos dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y que fue a preparar una para cada uno de nosotros, fue a preparar una para ti.
y allá está mi Padre en este momento, pero tú y yo, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Hoy es el tiempo de que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. Y no solamente es ponernos a cuentas y estar bien buscando al Señor, sino servirle con todo nuestro corazón. Y que tú dejes un legado, que tus obras, cuando tú seas llamado a su presencia, sigan contigo. Que tus hijos, ¿verdad?, vayan caminando, sirviendo también al Señor. No que tú mueras y todo se quede ahí. Mucha gente que busca al Señor, pero sus hijos no quieren nada de Dios. En el caso de mi padre, mis hermanos, todos mis hermanos sirven al Señor. Todos sus nietos están sirviendo al Señor. Esa es una bendición de Dios. Gracias, porque un hombre se esforzó, luchó, fue fiel al Señor. Yo te invito, amigo, hermano, que busques al Señor y que prepares tu vida para el encuentro con tu Señor. Si no estás seguro de tu salvación, hoy Dios puede darte salvación a ti. Él murió en la cruz para darnos salvación. Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Solamente necesitas recibirle a Él con todo tu corazón, y Él quiere perdonar tus pecados, limpiarlos. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Él quiere levantarte, ¿verdad?, de ese hoyo cenagoso del fango. Él quiere bendecirte. Él quiere entrar a tu vida y darte salvación. Los discípulos estaban turbados y Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Lo vuelvo a repetir, San Juan 14, 1 al 3. ¿Crees en Dios?, dice Jesús, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? La única manera, la única forma, el único camino para llegar con el Señor al cielo es a través del Señor Jesucristo. Desde el 1 lo puedes poner, por favor, y yo invitar que te pongas de pie, por favor. Lo puedes leer. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3: y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi papá está en el reino de los cielos. Estas son las palabras del Señor Jesús. Aquí solamente están sus cenizas. Solamente Él está gozando de la presencia del Señor. Él ya peleó la batalla, la buena batalla de la fe. Él ya ganó la carrera. Él ya está allá. Y tú y yo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Hoy es el día de salvación, pero hoy es el día también de que hagas compromiso con Dios, de servirle, de marcar una diferencia donde quiera que estés. La Biblia dice que el cielo, hermanos, en 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y la Biblia nos dice, y Dios nos revela cómo va a ser el cielo, cómo Dios preparó el cielo para nosotros, y debemos de meditar en esto. Si tú tienes deseos de ir un día a la presencia de Dios, al cielo, la Biblia dice en Apocalipsis, ahí en el capítulo 21, versículo 3, dice que el cielo es un lugar donde Dios mora, y Dios mismo estará con ellos, y ellos serán sus hijos, y Él mismo será su Dios. En el cielo ya no habrá muerte. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis: ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya mi papá ya pasó las primeras cosas. Ahora,
allá en el cielo están familiares que creyeron en Jesús. Y te voy a hacer una pregunta: ¿seremos nosotros mismos en el cielo? ¿Seremos nosotros mismos en el cielo? ¿Nos vamos a reconocer? ¿Vamos a reconocer a nuestros seres queridos? ¿Recordaremos esta vida? Son preguntas que te estoy haciendo. Pero la Biblia nos muestra, y en Lucas capítulo 16 Jesús nos habla del rico y Lázaro mantuvieron su identidad. El rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham, y se conocían. Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje con la punta de su dedo mi lengua, porque yo aquí perezco. En Mateo 17 del 2 al 3 vemos cómo Moisés, Elías fueron reconocidos por Pedro y Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Fíjate cómo los reconocieron. Cuando Jesús sube al monte y se lleva a Santiago, a Pedro, a Juan, y ellos le querían hacer una choza ahí, los reconocieron. Nos vamos a reconocer. Jesús era reconocible después de su resurrección. Amén. Así que esforcémonos, luchemos, vivamos, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Y yo te voy a invitar que hoy le demos gracias a Dios por la salvación, que le demos gracias a Dios por la vida y el legado que dejó mi padre a mucha gente, no solamente en Uruapan, en Michoacán, sino en otros estados. Hemos recibido muchísimas llamadas de muchas personas de varios estados de la República que conocieron a mi papá y que eran amigos de mi papá, y que no, todo lo que nos decían solamente eran palabras de lo que él verdaderamente hacía, porque nosotros fuimos sus hijos y vivíamos con él. Así que solamente me queda a mí darle gracias a Dios por su vida, por su ministerio, por el tiempo que Dios nos lo prestó y nos lo dejó. 73 años cumplió el 30 de septiembre y ayer muere a las 9:45. Y solamente me queda darle gracias a Dios. Y créanme, esa certeza que habla el Señor de Jesús, de la salvación, de el cielo que tenía mi padre y que tienen muchos de ustedes que conocemos a Jesús, que hemos sentido su presencia y que tenemos esa convicción de la vida eterna, esa certeza yo la tengo. ¿Cuántos la tienen? De que un día vamos a estar en la casa de nuestro Padre por toda la eternidad. Pero si tú no tienes esa certeza, hoy es el tiempo de salvación. Te decía, ninguna religión salva, solamente Jesucristo salva. Ahí donde estás, yo te invito a que levantes tus manos y le demos gracias a Dios por la salvación. Dios, te damos gracias por tu salvación. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque derramaste tu sangre para perdón de nuestros pecados y para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias por mi papá Saúl Pérez Muñoz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú ya le recibiste y le dijiste: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por este hombre, Señor, que fue un consejero, Señor, que fue un guía, un misionero, un maestro, un amigo, un padre, un hermano, un hombre, Señor, de integridad, de búsqueda tuya, de santidad, que amaba tu presencia. Gracias, Señor, por su vida. Y Señor, porque tú, en ti, Señor, estuvo en tu voluntad, a ti te plació llevártelo y ahora está contigo, Señor. Te pedimos por toda la familia, Señor, que tú puedas consolarlos. Tú eres el único que puedes consolarlos. Que ahí donde están, Señor, en México, en Guanajuato, en todos los lugares que tenemos familia, Señor, en Estados Unidos, en donde quiera que estén, Padre, ellos puedan darle gracias a Dios por lo que tú hiciste en mi Padre, a través de mi Padre, y ahora llevártelo, Dios. En el nombre de Jesús bendecimos tu santo nombre. Amén. Amén.